Buenos días a todos. Nos da gusto ver su casa llena. Y el motivo está de sobra probado. Tenemos la grata presencia de nuestro expresidente Javier Ponce, que como siempre, tanto escrito como oral, sus presentaciones nunca dejan a deber, y esta no va a ser la excepción. Ya en nuestra revista Ius Actual ya nos había adelantado un poquito de lo que ahora nos viene a hablar. Entonces, sin mayor preámbulo, para dejarle más tiempo a nuestro expositor, Javier. Muchas gracias. Buenos días. Pues bueno, antes de empezar esta charla, si se fijan, está bien previsible, ¿no? Lo que estoy aquí proyectando desde el inicio, ¿no? ¿Se imaginan por qué el Frankenstein? ¿Alguien se lo imagina? Es un monstruo esta reforma. Así, o sea, no le veo de otra opción, y es tan previsible y tan claro así como lo estoy poniendo, y ahorita vamos a ver por qué. Antes de entrar aquí a la materia, vamos a platicar en tres partes esta charla. La primera, tocando el tema de la exposición de motivos, porque supuestamente se hizo esta reforma. Segundo, tocamos el tema de la jurisprudencia, y ya en concreto al final entramos ya de lleno a lo que es el contenido de esta reforma. Antes de entrar a esta materia, dos preguntas. La primera, ¿hay litigantes aquí? ¿Uno? ¿Dos? Qué bueno. Porque me voy a apoyar ahorita con ustedes. Voy a abusar aquí de su confianza y me voy a apoyar con ustedes. Segunda pregunta, ¿alguien de los aquí presentes ha escuchado lo que es el pacto comisorio? Sin miedo, dímense. Luis Alonso, ilústranos de lo que te acuerdas. Pues es esa disposición expresa que tiene, vamos a decir, bueno, se vincula mucho en esta reforma para efectos de la ejecución de la entrega de la posesión, para que sea una liquidación rápida a la falta de pago de la renta. De las rentas, correcto. Bueno, en términos generales, el pacto comisorio es una institución que nace desde hace mucho del derecho romano. Nació originalmente la prenda, en lo que es la hipoteca, donde se pactaba desde aquel entonces la posibilidad que ante un incumplimiento de pago el acreedor pudiera quedarse con la propiedad en garantía. Esto se llama comisorio, ¿verdad? Comisorio viene de apropiación, ¿verdad? De comiso, ¿verdad? De apropiación. Entonces se autorizaba desde entonces, y las partes así lo acordaban, que el acreedor se quedara con la propiedad de la cosa en garantía. Fue evolucionando ese pacto, se fue desconociendo, de hecho se fue prohibiendo en la historia, pero se alcanzó a reconocer en el digesto ya con Justiniano, con una cláusula prevista en los contratos de compraventa, en donde si el vendedor, una compraventa en abonos, si el vendedor no recibía el pago, podía rescindir la operación ante ese incumplimiento. Y esa rescisión, al pactarse, se reconoció que podía operar de pleno derecho. Entonces ese es el pacto comisorio, la posibilidad de terminar un contrato por incumplimiento de obligaciones, o bien optar por la ejecución forzosa. Bueno, este pacto comisorio está regulado en nuestro Código Civil desde el Código Civil de 28 como el pacto comisorio tácito. En el artículo 1843 se prevé la posibilidad que estoy comentando. Dice esta ley, el Código Civil, en aquellos contratos en donde existan obligaciones recíprocas, la parte que incumple, la parte perjudicada de un incumplimiento, podrá optar por la rescisión del contrato o por la ejecución forzosa, y en ambos casos por el pago de beneficios y perjuicios. Ese es el pacto comisorio tácito, que se sobreentiende en los contratos bilaterales, por eso se llama tácito, ¿verdad? Está sobreentendido en esos contratos bilaterales donde hay obligaciones recíprocas. El tema ahorita de que vamos a hablar es el pacto comisorio, no el tácito, sino el expreso. ¿Qué es este pacto comisorio expreso? Bueno, pues es lo mismo, es la posibilidad de exigir o optar por la rescisión de un contrato, exigir la ejecución forzosa, y en ambos casos el pago de beneficios y perjuicios, con una peculiaridad: se pacta expresamente en un contrato. Bueno, no es novedad esta reforma que se publica el 28 de marzo,
pero lo hace nuestro legislador solo en materia de arrendamiento, cuando en mi opinión debió de haberse hecho a todos los contratos, en todos los contratos bilaterales, o sea, debió de haberse contenido esta reforma en el capítulo de las obligaciones y no solo en el contrato de arrendamiento. Pero bueno, vamos a entrar ya hecho este preámbulo. Vamos a hablar ahora sí ya de lo que consistió. Pero veamos que esta exposición, algo de lo que destaco de esta exposición, fue presentada en marzo del 2017, fue presentada por el grupo parlamentario del PAN, y los argumentos que utilizaron para incluir esta reforma o regular esta reforma, entre otras, es esto. Si lo quieren leer, lo voy a leer en voz alta y ustedes me van a ayudar. Dice: actualmente el ordenamiento jurídico no establece la manera clara de deber del pacto comisorio, no pudiendo garantizar la seguridad jurídica plena de acuerdo a las condiciones que contractualmente las partes establecen y dejando al arbitrio una de ellas por su condición en el contrato. ¿Ya lo leyeron? ¿Me siguieron? ¿Le entendieron? Yo no, o sea, lo vuelvo a leer y yo, ¿qué diablos me dijo? Esa es la exposición de motivos, ¿eh? Pues esta es una de las razones por las cuales se hizo esta reforma. Y dice, bueno, a diferencia de los mecanismos, esto es algo de fondo, así dice, bueno, los mecanismos alternos de solución de controversias, dice, a diferencia de ellos, el pacto comisorio, con una cláusula resolutiva, no requiere de lana, o sea, dice, de inversión en el área para construir o adecuar espacios para su implementación, y sí apoya que la carga de trabajo del Poder Judicial disminuya. Entonces es un argumento relativamente válido, dice, bueno, sí es cierto. O sea, no se requiere, en teoría le estoy quitando chamba a través de esta cláusula al Poder Judicial. Y eso no requiere de inversión presupuestaria para construir nuevas sedes o crecer el Poder Judicial. Dice, porque existirían particulares que ante un proceso claro y equitativo en sus contratos solucionarían sus diferencias contractuales. Lo subrayo porque está en la definición, ¿no? O sea, un proceso claro y equitativo, bueno, ahí está, a ver si es cierto. Pero ¿qué más dice la exposición? Dice esta iniciativa, la iniciativa para reformar diversos artículos por cuanto a establecer la posibilidad de que los partes incluyan el pacto comisorio en el contrato de arrendamiento, perdón, una aclaración, lo estoy copiando tal cual, no lo transcribí yo, entonces todos los errores que vean gramaticales son del Congreso, no son míos. Entonces aquí viene, dice, el pacto comisorio incluirlo como alternativa para terminarlo sin necesidad de presentar demanda ante un juez competente. Lo primero que destaco es esta exposición de motivos. Y otra vez, bueno, pues por esta razón, que es la libertad contractual, el pacto comisorio no implica una violación al principio de que ninguna persona puede hacer justicia por propia mano. ¿Por qué destaco esto? Porque la posibilidad de pactar o de convenir en un contrato que se termine por rescisión ante un incumplimiento de obligaciones, se ha cuestionado por mucho tiempo la validez de ese pacto. Dice, bueno, ¿te estás haciendo justicia por propia mano? Esa es la pregunta que se hace, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver que ya se ha dilucidado este tema en materia jurisprudencial desde hace mucho para decir y concluir lo que está diciendo la exposición de motivos. No se viola el principio de hacerse justicia por propia mano. ¿Qué más dice? A lo anterior se suma el hecho de que las partes pueden establecer las cláusulas que consideren pertinentes para la formación de un contrato, es decir, la autonomía de la voluntad. Hay autonomía de la voluntad donde las partes pueden pactar lo que sea, siempre que no altere el orden público, la ley de orden público, ni los derechos del tercero. Entonces, dice, para evitar esa infracción, se hace pertinente regular en el Código Civil de Nuevo León los términos para el caso de que los contratantes sean previsores de las consecuencias que surjan ante algún reproche de incumplimiento de los compromisos adquiridos, otra vez, sin necesidad de declaración judicial. Digo destacando lo que dice la exposición. De manera que para evitar confusión sobre estos términos en la práctica y establecer si la postura se sustentó en la teoría de la imprevisión o en la imposibilidad de cumplir con su obligación, se hace necesario regular el pacto comisorio expreso o cláusula resolutoria, de tener en cuenta que las partes, al celebrar un contrato de arrendamiento, tienen entonces la noción de que válidamente pueden terminar ante la eventual recursión de algunas causales acordadas, otra vez, sin necesidad de acudir a sede judicial.
ya falta poquito, ya voy a acabar con la exposición de motivos. Dice, las causas de decisión suponen un incumplimiento de obligaciones, eso es correcto. O sea, algo bueno, sí, lo dijeron bien. Sí es cierto, las causas de rescisión, un contrato se rescinde por incumplimiento. Dice incumplimiento de obligaciones normales, quién sabe qué debo entender por incumplimiento de obligaciones normales, pues impuestas por las partes, de modo que para su invocación necesariamente se tiene que acudir a las instancias judiciales para someter a debate su inobservancia y solicitar al juez que dicte las medidas necesarias que deriven del contencioso. Dice, porque en el caso concreto no se reprocharía incumplimiento de las obligaciones normales del contrato. Dice, antes bien, los efectos que se pretenden sobre la cláusula rectoria o pacto comisario expreso de inicio, subrayo de inicio, no suponen la comparecencia ante un juez para que éste declare esa posición. Otra vez vuelvo a decir lo mismo. O sea, no se requiere un juez, no se requiere un juez, no se requiere un juez. Más bien se parte de la premisa de que por así acordado, el contrato termina y será operativo el procedimiento convencional en relación con las cuestiones legales del caso para dirimir de manera vinculativa los conflictos que surgen entre las partes. No es operativo, es optativo. Es un error ahí pero bueno, gramatical, pero ojo, no lo puse yo. Así viene la exposición de motivos. Entonces otra vez está diciendo y remarcando que la idea de esta reforma es incluir ese pacto comisorio para evitar que el perjudicado de un incumplimiento tenga que acudir a un juez y que se rescinda el contrato de pleno derecho, es decir, sin necesidad de que exista una sentencia que declare esa decisión. Dice, pero de existir controversia, este es lo bueno, ¿no? Dice, de existir controversia sobre la actualización de la cláusula resolutoria o pacto comisorio, que es lo mismo, para efectos prácticos es lo mismo. Dice, la posibilidad de acudir ante los tribunales se verá reducida a tal grado que el juez competente verificará si convergen o no los elementos para combinar a quien haya incumplido y de ahí poner las consecuencias legales o convencionales partiendo de la premisa, claro está, de que el contrato se terminó. O sea, ¿qué está diciendo esta exposición de motivos? Puedo pactar, puedo declarar de pleno derecho esa rescisión, pero si hay controversias sobre esa rescisión, está siempre abierta la posibilidad de acudir a tribunales. ¿Para qué es esa posibilidad? ¿Por qué se está dejando abierta esa posibilidad? Precisamente para evitar hacerse justicia por propia mano, ¿no? Que es un principio que nosotros tenemos que comentar, incluso se incluye en esta exposición de motivos. Bueno, hasta ahí la exposición de motivos. Debí de haber empezado por esto, por este antecedente jurisprudencial, porque este antecedente jurisprudencial no es nuevo, o sea, no, esta reforma que estamos viendo no es nueva, sino viene desde 1955, para acabar pronto. Estamos hablando de un tema o de una institución que se ha venido discutiendo en tribunales y se ha venido reconociendo en tribunales desde la quinta época, 1955, y hasta el 2001 es que se genera esta jurisprudencia. En 2001 ya la novena época de la primera sala determina y sacan esta jurisprudencia en donde viene a confirmar lo que ya se venía reiterando desde hace muchos años. ¿Qué es lo que se reitera o qué es lo que se dice en esta jurisprudencia? Que es válido pactar la cláusula rescisoria y que es válido que una de las partes, la perjudicada, pueda rescindir ese contrato de pleno derecho sin necesidad de acudir a un tribunal. Si lo leemos, lo que estoy destacando dice se genera a raíz de la legislación de Guanajuato, que contiene lo mismo, lo mismo que las demás disposiciones de los demás códigos civiles. Dice, es procedente el pacto comisorio de los contratos bilaterales como una manifestación de voluntad que tiene por objeto la adquisición, por una de ellas, de la facultad potestativa de rescindir total o parcialmente el contrato en virtud del incumplimiento injusto de las obligaciones contenidas en el pacto, cuyo ejercicio produce de pleno derecho la rescisión del contrato. Si se fijan, esta tesis no está hablando del arrendamiento, está hablando de cualquier contrato bilateral. Ya se reconoce, no se reconoce desde ahorita, o sea, ya a nivel jurisprudencia desde 2001 y en tesis alada desde 1950. Entonces, cuando uno lee esto, dice, bueno, ¿y como para qué fue la reforma? Empezamos a cuestionar, como que qué pretendieron hacer los legisladores. Y cuando uno lee esto, dice, bueno, ¿y por qué nada más el arrendamiento?
¿Por qué mejor no lo dejaste en el capítulo de las obligaciones y ábrelo? Ahí como existe el 1843, que es el pacto comisorio tácito, pues regula los efectos o la posibilidad que me está diciendo esta tesis, ya de jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hicieron los legisladores? No lo entiendo. Es algo de lo que todavía no alcanzo a entender, no acabo de digerir. Pero bueno, eso quería ponerlo a su consideración, pero bueno, ya fue mucho rollo, ¿no? Como está diciendo el Frankie, ¿no? Después de un año haberse presentado la iniciativa de ley por parte del grupo parlamentario del PAN, un año para sacar la reforma, así como la metieron, así salió. Un año después, 28 de marzo del 2018, se publica la reforma del Código Civil a través de este decreto 371, en donde se adicionan y se reforman algunos artículos del Código Civil en materia de arrendamiento. ¿Qué dice esa reforma? Ahora sí, a lo que venimos, ¿no? Y a lo que nos interesa, después de mucho rollo. Primera cosa que tienen que tomar en cuenta, la forma de los contratos de arrendamiento. A raíz de ahora, a partir de ya, que ya entró en vigor esta reforma, si ustedes son de los abogados que redactaron un contrato de arrendamiento, siempre incluye una cláusula rescisória, y por eso me estoy refiriendo a una simple cláusula donde se diga el incumplimiento del arrendatario dará derecho a la arrendadora a rescindir. Si ustedes lo ponen de cajón, que normalmente, hasta donde yo he visto, normalmente se pone de cajón, y si van a una papelería y compran el pintafón de machote, va a venir esa cláusula. Entonces es muy normal que se pacte. Si estamos hablando de fincas urbanas, necesariamente, no estoy optando, ¿verdad? Necesariamente ese contrato de arrendamiento se debe ratificar ante el notario público cuando se convenga ese pacto expreso. Quiere esto decir que si no incluye esa cláusula resolutoria o ese pacto comisorio, la forma sí es la anterior, es decir, como estábamos antes, que era la forma escrita, simple escrito, ¿verdad? Sin necesidad de testigos, sin necesidad de notario. Pero si se me ocurre incluir esa cláusula resolutoria expresa, ahora en los arrendamientos de fincas urbanas debo de ratificar ese contrato, la firma de ese contrato ante el notario público. Y dice, si tuviera por objeto un predio rústico, se deberá otorgar la escritura pública. Esa forma ya la tenemos. O sea, la escritura pública, desde antes de eso, se contemplaba la necesidad de otorgar, no ratificando firmas, sino otorgando el contrato de arrendamiento en la escritura pública, cuando el objeto del arrendamiento fueran inmuebles rústicos, no urbanos, ¿no? Entonces, y dice lo que dice la ley. O sea, decía hasta antes del 28 de marzo que los contratos de arrendamiento que tuvieran una renta anual de 5,000 pesos, más de 5,000 pesos, necesariamente tenían que otorgarse en escritura pública. Esto es antes de la reforma, 5,000 pesos. Bueno, tomen en cuenta que esos 5,000 pesos son antes de 1992. ¿Qué quiero decir antes de 1992? Que antes del 92, que fue que se le quitaron los 3 ceros al peso. Pero realmente estábamos hablando de 5 pesos anuales, lo cual nos llevaba a concluir que todos los contratos de arrendamiento de predios rústicos tenían que otorgarse en escritura pública. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Vale. Con esta reforma, como se reformó estos dos artículos que hablan de la forma, ahora sí, los 100 pesos, 5,000 pesos, sí son hoy en día 100 pesos, no 10 centavos, sino 100 pesos y 5,000 pesos actuales. Pero eso no sigue siendo ilógico. ¿Cómo ilógico? Pues si vemos, fíjense, un contrato de arrendamiento de un predio urbano, si no excede de 100 pesos de hoy, no 10 centavos, 10 pesos de hoy, o sea, de 8.33 pesos mensuales, no requiere otorgarse por escrito. O sea, si excede de 8.33 pesos, sí. Bueno, ok. Y si el predio rústico y la renta no pasa de 5,000 pesos anuales, es decir, 416 pesos mensuales, no requiere escritura pública. ¿Por qué no la aprovecharon? O sea, si ya hicieron esta reforma, pues hágala bien. O sea, ¿qué les costaba, verdad? ¿Cómo que qué les costaba? Tenemos un tutti frutti ahí en el Código Civil. ¿Por qué? Porque tenemos cantidades fijas en pesos, tenemos cantidades en cuotas o salarios, tenemos cantidades en índice nacional de precios del consumidor, el que quieras. O sea, ¿por qué no se les ocurrió a los legisladores de una vez decir, pues súbele, ¿no? Dale de 100 pesos, dale de 50, está ridículo. La verdad es que aún sigue estando ridículo.
Entonces, si vas a hablar de 5,000 pesos, pues habla de 50,000 pesos anuales, o habla de 30,000 pesos anuales, o quítale los pesos y ponlo tantas cuotas, o habla 5,000 pesos que se van a ir actualizando conforme el índice nacional de precios al consumidor. Escalas móviles que vayan ajustando automáticamente los valores, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no se hizo y sigue permaneciendo así esta situación. Entonces, lo que no debe de olvidárseles a ustedes que hoy en día lo importante de esto es que la forma de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas en donde se pacte la cláusula resolutoria deben de otorgarse o ratificarse ante el notario público. No se les debe olvidar. Si no la incluyen, pues no hay. Vale, y es totalmente, la forma será válida el simple escrito si no incluyen esa cláusula. ¿Okay? Preguntas todas las que quieran, se pueden estar interrumpiendo. Entonces es convencional. ¿Se puede renunciar a la resolución? No, bueno, qué buena tu pregunta. No, en términos prácticos, no lo incluyo. Entonces tienes no el puedo... 1843, que es el tácito, ¿verdad? Pacto comisorio tácito. Ahí lo tienes y esa posibilidad nadie te la ha quitado, ¿verdad? O sea, tienes esa posibilidad. Ahorita regresaré al comentario. ¿Y el contrato sería nulo o nada más la cláusula? Si no, ratifican el notario. Todo el contrato. Es bueno lo que me estás preguntando, porque regularon, así como está regulando la forma. O sea, la forma del contrato, no la forma de la cláusula del contrato, ¿verdad? Entonces, esa es otra, qué buena duda, porque esa es otra crítica que se le puede hacer. Bueno, si no otorgaste o ratificaste ante notario esa cláusula, pues se tiene por no puesta, ¿verdad? Yo te diría así, la cláusula, no el contrato de arrendamiento. Pero acuérdate que en la forma hay acción pro forma. O sea, es nulo el contrato, pero la parte demandada puede excepcionarse con la excepción, acción pro forma, para darle la validez o elevar el contrato a la forma omitida. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Se generan ahora, a raíz de esta reforma, nuevas obligaciones para el arrendador y para el arrendatario. Ustedes, si toman el Código Civil, van a ver de las obligaciones del arrendador. Y te empieza a decir, ¿por qué está obligado el arrendador? Pues a entregar. La primera obligación es entregar la cosa, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues la cosa arrendada. ¿Qué más? Pues a conservarla, haciendo mejoras, reparaciones, etcétera. ¿Qué más? A garantizar el uso y goce pacífico de la cosa. Bla, bla, bla. Tienen una serie de obligaciones que se contienen en la ley y que son naturales al contrato de arrendamiento. Entonces, ahora al legislador se le ocurrió agregar como obligación del arrendador notificar judicial o extrajudicialmente ante el notario público o ante dos testigos las causas particulares que actualizan la cláusula oratoria en pacto comisorio expreso. La primera pregunta es, me adelanté un poquito aquí con esta duda. Es una notificación diferente, ya vamos a ver en 5 minutos más, que el ejecutar esa cláusula me obliga a hacer dos notificaciones. La pregunta es, ¿esta es una obligación adicional a esa o se debe de entender incluida dentro de la primera? Que me voy a adelantar un poquito. Entonces, ténganla ahí y al ratito lo vamos a comentar. Duda 2. Dice, con esta reforma, ¿es necesario hacer esta notificación como requisito para la demanda en el proceso oral? ¿Qué les quiero decir con esto? Como al legislador se le ocurrió ponerlo esta obligación de notificar en el catálogo de obligaciones, la pregunta que yo les haría es, si alguien no quiere optar por la ejecución extrajudicial o la decisión extrajudicial, sino la judicial, como me la puso el legislador como una obligación de ley, tengo que agotarla, dicho en otras palabras, si me voy directamente con el juez, el demandado arrendatario puede decepcionarse y decir, es que no me notificaste y no cumpliste con esta obligación. No sé si me estoy explicando. Es duda. Entonces, ya vamos a ver los litigantes, a ver qué van a decir en la práctica, ¿verdad? Oye, pues si suena o no suena, pero empezamos a poner piedritas en el camino, ¿verdad? El mismo legislador empieza a poner piedras en el camino. Y la tercera, que es con lo que quería empezar, es ¿por qué incluirla en el catálogo de obligaciones de las partes si no es una obligación ordinaria, sino una parte del procedimiento de rescisión? Es decir, no es una obligación que siempre se va a tener. O sea, entiendo que el arrendador está obligado a entregar pues, siempre. Yo entiendo que el arrendador está obligado a conservar siempre. Entiendo que el arrendador está obligado a notificar
Si incumplió, eso solo si incumple. Si no incumple, no va a haber esta obligación. No sé si me estoy explicando. Entonces, error del legislador haberla incluido como una obligación natural del arrendador. O sea, ya lo puso en el proceso de rescisión, pues déjalo ahí, no te lo traigas a las obligaciones del arrendador. Bueno, como las puso el arrendador, pues también se las pone el arrendatario, pues qué más da, ¿no? Ya, vámonos, ya hice un daño, pues lo hago completo, ¿no? Se adiciona la obligación del arrendatario de cumplir lo convenido en la cláusula resolutoria o pacto comisorio expreso de ser procedente. Ibas muy bien y le puso esto. Este colita ya no me gustó, ¿verdad? Primera pregunta, ¿era necesario incluirlo? O sea, ¿qué no es tanto cumplir con todo lo pactado? Hagan de cuenta que el legislador está diciendo que el arrendatario está obligado a cumplir a todo lo que se obligó. Sí, ya lo sé, ¿verdad? Sí, y también pues sí, pues es lo mismo, ¿no? Cumplir con lo que esté previsto en la cláusula la resolutoria y todas las cláusulas del contrato, ¿no? O sea, como que está volviendo a decir algo que yo ya sé. O sea, ¿para qué lo puso, verdad? Bueno. Pero aparte de eso también aplica para la... Lo mismito. Pero no se la pusieron. Lo mismo. O sea, Sí, el arrendador también tiene que está obligado. lo convenido en la cláusula. Cumplir con lo convenido, con la ley, con toda la buena fe, como dice ahí, el pacta sunt servanda, ¿no? Está obligado a cumplir con todo lo expresamente convenido y las consecuencias que vienen de la buena fe, el uso y la ley. Sí, dice el mismo código. Dice, ¿por qué? Otra duda, ¿por qué mejor no se puso como obligación? Eso yo si hubiera sido legislador, sí lo hubiera puesto. No es cumplir lo convenido, pues ya ponle nombre y apellido. Restituye, o sea, desocupa y restituye. ¿Por qué no lo pusiste? O sea, recibo una notificación de rescisión, pues ya me tengo que ir, ya se acabó el contrato. ¿Qué me toca o qué tengo que hacer? Cumplir con lo convenido. ¿Y qué fue lo convenido? Pues desalójale, salte, ¿verdad? O sea, desocupa y restituye. No lo pone el legislador. No existe esto, ¿eh? Esto de restitución y no viene de ningún lado. Ya lo vamos a ver. Así como está este rollo, así esta obligación del arrendador, pues prácticamente, en mi opinión, se está dejando al arbitrio del arrendatario que se cumpla ese contrato. Se está violando el principio de intangibilidad de los contratos, ¿verdad? O sea, está, así como está diciendo, pues cumplo si lo considero conveniente, si no, no. Piénselo. Como está la reforma, dice, la resolución del arrendamiento por incumplimiento del arrendatario operará a pleno derecho si el arrendatario quiere. ¿Cómo que se le da el arrendatario quiere? Pues sí, porque basta con que él diga, pues no es procedente. A ver, señor arrendatario, te vengo a notificar que incumpliste y te rescindo el contrato de arrendamiento. No es procedente. Y el notario, si quieres declarar, sí, que no es procedente. Ya lo dijo. Ya valió, ¿no? Ya se acabó. ¿Qué más sigue? No, pues ya. No voy a tener que ir, gracias, voy a tener que ir con un juez y tengo unos notarios, tengo que pagar honorarios, perder tiempo. Dejen solo los honorarios, el tiempo que se pierde en ejecutar el desalojo o la restitución del inmueble. Pero bueno, estos fueron lo segundo que llama la atención, la incorporación de obligaciones tanto arrendador como arrendatario de cumplir lo conducente en la cláusula resolutoria. ¿Qué más se incluye en esta reforma? Esto es maravilloso, fíjense nada más lo que dice. Antes de la reforma se contemplaba la obligación del arrendador de no intervenir en el uso legítimo que de la cosa está haciendo el arrendatario, salvo el caso de reparaciones indispensables y urgentes. Imagínense que, o sea, yo como arrendador no puedo llegar a abrir las llaves y meterme a la casa del inquilino, ¿verdad? Pues es un despojo, ¿verdad? De hecho es un delito. Pero aparte, al margen de que sea una cuestión penal, civilmente existe esa obligación de no intervenir en ese uso, a menos de que sea por causa de reparación, es decir, urgente, que me hable el inquilino, sabes que se está cayendo la casa, y vente porque ahí viene el huracán y ya veo que está pues, deteriorando tanto que tienes que intervenir. Y llega el arrendador con toda su flotilla de albañiles y apuntalar, etcétera, para que no se caiga la casa. Bueno, eso sí se permite, esa es la excepción que hace la ley, para intervenir en el uso legítimo que de la cosa está haciendo el arrendatario. Bueno, ese es el antecedente. Con esta reforma, ahora se contempla que si el arrendador ya notificó al arrendatario la causa que actualiza la cláusula resolutoria, podrá intervenir en ese uso, suponemos,
que por entenderse que es de uso ya no legítimo, sino ilegítimo. Es decir, se venga a notificar que ya se actualizó las causales de rescisión y a partir de ahí, la pregunta es, ¿puede intervenir en el uso legítimo de la cosa? Triste verdad. No, tengo que decirlos aquí a los colegas, ay, me fui, perdón. La verdad es que no, no puedo hacerlo así. Si el arrendatario no acepta espontáneamente la elección del contrato, que ya le notificó y por lo mismo no desocupa y no restituye, el arrendador no puede intervenir en ese uso, a menos que haya una sentencia de un juez que así lo declare o que se lo autorice, ¿verdad? Entonces, mientras no existe esa sentencia, todo lo que yo haga será ilegítimo. O estaré haciéndome justicia por propia mano, ¿verdad? Y puedo ser inclusive acusado de despojo. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, pues tampoco, o sea, otra vez vuelvo a decir, bueno, pues ¿de qué estaban pensando estos legisladores? O sea, ¿sí puedo intervenir o no puedo intervenir? ¿Sería legítimo o no legítimo? Ya notifiqué, ya puedo entrar, ya lo puedo sacar, ahí se los dejo. O sea, seguramente los que estén defendiendo a la arrendataria decir, no, vamos a meterlo en un penal, esto es una monte, por pasado de galleta. Bueno, ¿qué otra cosa incluye esta reforma? La definición del pacto comisorio. Maravillosa la definición. Dice, es el acuerdo formal en los contratos de arrendamiento con ratificación de su contenido y firmas ante el notario público, donde se establecen las causas, procedimiento y consecuencias de la resolución por el incumplimiento de una de las partes sin necesidad de declaración judicial. Ahí bonita el concepto, ¿verdad? Pero bueno, defectos de simple vista. ¿Qué errores tiene esta definición? Así de sin meterme a fondo, ¿verdad? La primera, corro riesgo de que si no respeto el contenido de esa cláusula que me está marcando la ley, pueda declararse inválida. Y por eso hay que tomar en cuenta lo siguiente. Pero bueno, dice, solo refiere como forma a la ratificación de firmas. ¿Y dónde quedó la escritura pública? Que hace ratito hablábamos. Si estoy hablando de una finca urbana, perdón, de una finca rústica, no basta que se otorgue y que se ratifiquen las firmas con notarios, sino que debo de otorgarla en la escritura pública. No importa el valor, si incluyo la cláusula resolutoria en un arrendamiento de fincas rústicas, debo de otorgarlo en la escritura pública. No me lo dice, nada más me dice contrato formal cuyo contenido y firmas se ratifican ante el notario. Primer error. ¿Para qué obligar a las partes a establecer las causas? Porque me está obligando. Aquí dice, es donde las partes establecen las causas de la resolución. ¿Cuáles son las causas de la resolución? Díganme ustedes, ¿cuáles son las causas de resolución? ¿Incumplir? O sea, ¿para qué? ¿Qué quieres que te ponga? Si no pagaste a tiempo, si te atrasaste el tiempo, si no me pagaste intereses, si no hiciste las reparaciones, si no me trajiste la fianza, si no, así, es una locura. Más fácil es el incumplimiento, ¿no? Esa es la causa. Ya dijimos hace ratito que la rescisión se origina por el incumplimiento de obligaciones. Cualquier incumplimiento de obligaciones del arrendatario da derecho a rescindir. ¿Para qué? O sea, ¿qué voy a poner yo en una cláusula rescisoria? Ante el incumplimiento de cualquier obligación se podrá rescindir. Esas son las causas. Así de simple, ¿eh? ¿Para qué le pongo tanto rollo? No puedo, o sea, no, hasta ni me conviene hacer examen, o sea, corro el peligro de no comprender todas las obligaciones, casi enumeradas. ¿Qué otros defectos tiene esa definición? Lo mismo, no se dice, tampoco se entiende para qué prever las consecuencias de la resolución, cuando ya sé que lo natural es que, pues si está recibiendo, pues regrésame, ¿no? Ya se acabó el contrato, para cuando llégale y desocúpame y dame las llaves, ¿no? Ya no te quiero. Si estamos claros, ¿no? Esa es una consecuencia natural. Lo tengo que poner. Ojo con esto, lo tengo que poner, porque si no lo pongo, corro el riesgo de que se me cuestione la validez de la cláusula. Entonces, no entiendo para qué la ley me obliga a poner las consecuencias. Tampoco entiendo establecer un procedimiento de la resolución. O sea, no solo las causas, no solo las consecuencias, sino también tengo que regular o establecer en la cláusula rescisoria un procedimiento de rescisión. ¿Para qué? Si la misma ley me lo está diciendo.
y vamos a ver ahorita un súper procedimiento, magnífico. No es cierto, no me hagan caso, no se lo crean. Una porquería de procedimiento, pero lo dice la ley. O sea, ya lo está incluyendo la ley de procedimiento, entonces, ¿para qué lo tengo que poner yo? ¿Qué voy a hacer? Voy a repetir lo que la ley me está diciendo. Pero lo tengo que poner porque si no lo pongo, la cláusula puede ser declarada nula, porque no está cumpliéndose lo que me está ordenando la ley. Así vamos bien, ¿verdad? Tampoco se incluye, y este sí, para mí, este sí me hubiera gustado, ¿verdad? Hubiera sido interesante que la ley me dijera, oye, como son, acuérdense que el arrendamiento es de ejecución sucesiva, ¿verdad? O sea, no, ya lo caído, como se dice, ya no puedo regresar retroactivamente los efectos de ese contrato. Entonces el uso, ya se consumió el uso, no lo puedo regresar, pero sí puedo indemnizar. Entonces, hay legislaciones civiles en ciertos estados, como en la Ciudad de México, por ejemplo, en donde se permite, y la misma ley te dice, vas a pagar una pena convencional que recuerden que no podrá ser menor a esto. Eso hubiera estado genial. Digo, para ayudar al pobre arrendador, ¿verdad? Que el arrendador quiere recuperar su cosa y el arrendatario se está carcajeándose de la risa, ¿verdad? Se está burlando de, bueno, métele una penita, ¿no? Así como que por ley no lo pone el legislador. Entonces me hubiera gustado que en esta reforma sí el legislador contemplara los efectos restitutorios o reparatorios o indemnizatorios, como le quieran llamar, para el arrendador que no puede recuperar ante una posición burlona o fraudulenta del arrendatario. No lo pone. Hubiera sido muy padre. Oye, pues ya regula el interés, que ya está, ¿verdad? Por ley ya está. El 17 bis contempla el interés moratorio legal, ¿verdad? Pero me hubiera encantado que el legislador pusiera, oye, si no entregas cuando debes, si no restituyes cuando debes de restituir, estarás obligado a pagar un interés legal, moratorio, previsto el 17 bis. O daños y perjuicios que no podrán ser menor a el 100% de la renta, ¿verdad? Ole. O sea, no se atrevió el legislador, como que le sacó, pero bueno, no bien. Aunque poco pensable, también debe tomarse en cuenta que, de acuerdo a la definición, la resolución del contrato podrá ser también por incumplimiento del arrendador. Eso se nos olvida, ¿no? Así como que estamos, cuando uno estudia estos temas, dice, bueno, pues es que si el arrendatario no paga, si el arrendatario no paga, si el arrendatario no paga, bueno, y el arrendador, si el arrendador, ¿cómo puede incumplir sus obligaciones? Cuando reparé a tiempo o no hice lo mejores que tenía que hacer, bueno, ¿podría resolverse el contrato si incluye esa cláusula? La respuesta es sí. Así como están las reacciones, sí. Pero es poco probable. O sea, esta cláusula se hizo pensando, se puso, o se hace pensando más bien en incumplimiento de pago de las rentas del inquilino, no incumplimiento de obligaciones del arrendador. Y bueno, debe el arrendatario nombrar representantes irrevocables, que ahorita es lo que sigue. Por ley, se debe de poner. ¿Qué es esto? Este nombramiento de representantes. Fíjense nomás lo que dice el legislador. 2384 debe, no es que quieran, o sea, no es opción, no es podrá, deberá, debe el arrendatario nombrar el arrendamiento con cláusula resolutoria expresa representantes irrevocables a quienes entregará la posesión física del inmueble en virtud del 2490 bis, que es el que contempla el mandato irrevocable, ¿verdad? ¿Alguien entiende esto? O sea, como que, no es que quiera, debo, no podré, deberé. O sea, si no, primero, ¿qué estaban pensando los legisladores? Estaban bien fumados, ¿verdad? Estaban ya bien pasados, bien pachucos, porque no lo entiendo. O sea, dice, supone este artículo que ante una rescisión, el arrendatario entregará la posesión física a un mandatario, a su mandatario que él nombró, ¿verdad? Para que éste le restituya la posesión al arrendador. De veras, con cariño se los digo, así mucho. Creo que eso fue lo que estaban pensando. Yo creo que ni lo pensaron. Como un depositario, ¿no? Como un depositario. Claro, como un depositario. Pero la pregunta que te voy a hacer a ti y a todos es, bueno, primera pregunta, si no nombro representantes, ¿es nula la cláusula por incumplimiento de esto? Porque me está diciendo, debo de nombrar. Si no lo nombré, ¿la cláusula es válida o es inválida? Seguramente los litigantes van a decir, a la excepción, esa cláusula es nula. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo lo que te está diciendo la ley. Bueno, segunda pregunta, ¿para qué triangular? ¿Para qué triangular? ¿Para qué nombra un depositario o un tercero mandatario
a quien le debería entregar los bienes. Creo que se estaba refiriendo a entregar los bienes si es ante la decisión, ¿verdad? Creo que a eso se refiere el legislador. No tenemos a mi arrendador, ¿para qué quiero un tercero? ¿Para qué triángulo? No, pero es que no te preocupes, es mandato irrevocable. Exactamente. El Mickey y el Paco bien pachucos, ¿verdad? Ah, sí. Ahora, si no entrega al mandatario, imagínense, ya llegó la rescisión, ya llegó el incumplimiento y se le notifica la rescisión. Usted, o sea, el que yo haya hecho o haya otorgado un mandato no me está eximiendo de obligaciones. No sé si me explico. O sea, un mandante que otorga un poder irrevocable o un mandato irrevocable no quedes eximido de la obligación de cumplir a lo que te obliga. Él es el obligado. El mandato irrevocable es solo un medio para cumplir con una obligación, pero es un medio. No significa que ya no estoy obligado. Entonces, si no llego a entregarle al mandatario, ¿cómo va? O sea, ¿para qué me sirvió? ¿Para qué me sirvió esta imposición? Y aparte, esto que estoy viendo, estoy platicando, no había en la exposición de motivos. Créanme que lo busqué y dije, bueno, ¿en qué estaban pensando? Por más que como que lo metieron ahí la sacaron de caja, tú métele esto. Total, ahí que es los de la barra que se encargan de arreglar. Pues un comentario, Sí. o dos comentarios. Mira, si hay un mandato irrevocable, los perros deberían presentar un aviso de registro en el todo el caso. El primero y el segundo. La forma de poder es entre los testigos. Entonces, necesariamente el contrato va a tener justamente que participar los testigos. Buen Por el comentario. tema de la forma de poder. Cuando menos tendría que cumplir, o sea, correcto. Fíjate, peor. O sea, con lo que usted está diciendo está pa'l perro peor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no basta la ratificación de firmas de arrendador y arrendatario, sino que además, para cumplir las formas del mandato, se requieren 2 testigos, cuyas firmas también se deben ratificar ante notario. Mejor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué va a pasar? Hasta aquí no vamos bien, vamos mal. Pero ya llegamos al momento en donde ya le notifiqué. Yo soy muy feliz, vengo como arrendador, te vengo a notificar que incumpliste, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Dice, si el arrendador o arrendatario no reconoce la rescisión del contrato notificado, entonces el perjudicado acudirá ante juez competente. Y quien verificará si convergen los elementos para condenar a quien haya incumplido con su obligación e impondrá además las consecuencias legales o convencionales del caso siempre que no se altere el orden público. O sea, me está diciendo, imagínense, es que quiero que se imaginen el caso, ¿verdad? Yo vengo bien feliz, ya pacté la cláusula resolutoria expresa. Pregón, voy a poder rescindirlo y correrlo rápido. Te notifico la decisión, no te la reconozco, me voy, adiós, gracias, me voy después. Ya pasaron 10 días, ya pasaron 15, ahorita vamos a verlo. Van a ver lo ridículo de esto, ¿verdad? Pero bueno, aquí me está diciendo el legislador que no te preocupes, si no se reconoce o se controvierte esta cláusula, la actualización, es decir, que el arrendatario diga, no, no es cierto, ya te pagué. Basta con que lo diga, ¿eh? Entonces, ese dicho me va a forzar a acudir a un tribunal. ¿Sí? Aquí el juez tiene por función condenar, exhortar al incumplido a regresar el bien. En la jurisprudencia dice que la función del juez es declarar el incumplimiento injusto. Entonces también hay una diferencia importante. Sí, correcto. De hecho, más que injusto debe ser incumplimiento culpable. O sea, de la culpa, ¿no? Que no haya caso fortuito, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Ahora, ¿cómo puede haber una controversia sobre la actualización de la cláusula resolutoria? Pues es lo que les decía. Oye, te doy 10, te vengo a notificar que te rescindo y échame para atrás el inmueble que te estoy rentando o el bien mueble que te esté dando en arrendamiento o alquilando, pues sencillamente no cumplo. Hagan de cuenta que el arrendatario se tapa las orejas y dice, no oigo, soy de palo, literalmente, ¿verdad? Eso es controvertir la cláusula. ¿Por qué controvertir la cláusula? Oye, es que tienes que ir al juzgado. Yo, arrendatario, tú. ¿Yo por qué? Ahora tengo que ir a demandar que la cláusula es nula. No, yo tengo la posesión. Tú, arrendador, muévele, inviértele, vete con los litigantes, ¿verdad? Y ya cuando quieras controvertirla, que me notifiquen, me placen a juicio, pues ya estaremos peleando. A ver si jala. No sé si me explico. Bueno, el procedimiento, ahora sí, el culmen aquí de la reforma, ¿no? Para los que creían, bueno,
procedimiento para ejecutar, dice la ley, la cláusula resolutoria expresa. Lo primero que tengo que hacer, o el primer paso, es notificar. Pero no notificar la rescisión. O sea, vengo a notificarles el incumplimiento. Dice, para rescindir, la reforma obliga a notificar judicial o extrajudicialmente, sea ante dos testigos o ante fedatario público. Ya no dijo notario, que es fedatario, como si quiero ver muy moderno, ¿no? Pues se les olvidó que estamos en una legislación civil, en donde estamos en un terreno civil, donde el corredor no tiene intervención, ¿verdad? Pero bueno, el incumplimiento de la contraparte. Personalmente, en el inmueble arrendado, o sea, tengo que notificarle en el inmueble arrendado, eso está muy bien, que ya incumpliste. Imagínense, bueno, ahorita no me quiero adelantar. Vamos a dejar lo que esta es una advertencia. O sea, no es la notificación de rescisión, no es la rescisión, te vengo a notificar que tal vez te rescindas. O sea, pero no te enojes, O sea, es juego, ¿no? Es como que medio juego. Es el primer paso, ¿verdad? Primera duda, dice, se debe llevar a cabo en el inmueble arrendado cuando el notificado es el arrendatario. ¿Se acuerdan que la rescisión puede ser para uno o para el otro, verdad? Y si incumple el arrendador, ¿dónde lo voy a notificar? Yo me dijo la ley, vas a notificar que en el inmueble arrendado, entonces imagínate que va a ir por el oye, notario, vengo a notificar al arrendador en la casa arrendada y el arrendador, no, no está. Soy yo, no, está bien, está chido, ¿no? Ya son muy feos. Duda número 2. ¿Por qué establecer que la notificación a un extrajudicial será de acuerdo a las reglas del capítulo del secuestro? Para eso ocupo a los compañeros litigantes, ¿no? ¿Cuáles son esas reglas de notificación que no aparecen en el capítulo del secuestro judicial? Me puse a estudiar, no estudiar, es cierto, ¿no? Puse a ver el Código de Procesos Civiles, a buscar las reglas del procedimiento de notificación en el secuestro. No vi ninguna. Entonces, dice la ley que se notificará de acuerdo a las reglas del capítulo secuestro. Si ustedes ven el capítulo secuestro, no van a encontrar nada que ver con la notificación, nada. Entonces, ¿cómo voy a notificar? Señor notario, vengo a pedirle que notifique. Déjame checo las reglas de notificación de secuestro. Pues no hay. ¿Cómo voy a notificar de acuerdo a las reglas del procedimiento del secuestro si no hay ninguna? Lo que vaya a hacer el notario, ya los estoy así, pero así, mira, con las manos así, ching, ya caíste, ¿verdad? De aquí me defiendo, de aquí soy, ¿no? Pues la van a tumbar. Entonces, ¿en qué estaban pensando el legislador cuando hablaron de esas reglas del secuestro, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, o sea, ya está muy específico que la notificación tiene que ser en hora, pero si yo en el contrato puse como domicilio para notificación mis oficinas corporativas o algo así, o sea, ¿qué pesa más? ¿Dónde debería notificar si yo? Yo diría que aquí, porque esto lo estoy estimando, lo considero yo, yo, te lo van a pelear. No tengas duda que te lo van a pelear. Si vas y pusiste un domicilio convencional, y le va a pelear al otro, no, es que la ley dice que tiene que ser el domicilio del inmueble arrendado. Y te pueden alegar que esta es una exposición de orden público, que no emite faltas, te lo pueden alegar. No te puedo decir que va a ser así, o que va a ir ahí. Pero es uno de los temas. Se hubiera puesto en la ley el inmueble arrendado, salvo que las partes determinen un domicilio diferente, un convencional diferente. Pues no lo hicieron. ¿Cuál es el alcance de la palabra personal? Personalmente persona. Entonces, si no lo encuentras, Si no lo encuentras, en la verdad. O sea, le rento aquí una casa en San Pedro, pero el señor se esconde. No, el señor vive en Baja California. Pues se esconde. No sale, nunca alcanzaste a entregársela personalmente. Sí, porque vamos a pensar en un arrendamiento de un departamento aquí en San Pedro, como maestro, y el señor vive en Hermosillo, sé que nunca va a estar. Pero Y ahí va a estar el pues está el hijo, porque estudia aquí en la universidad, y dice personalmente. Aquí dice la regla del secuestro. Está bien claro. No, sí. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, o sea, y con la compañera. Son detalles o normas que en la práctica van a salir. Y bueno, y te van a tumbar. Corres el riesgo que te tumben. ¿Para qué se pone el legislador? O sea, si hay en la ley de notariado un procedimiento para notificar, pues cumple eso. ¿Para qué me pones un procedimiento distinto, verdad? Y peor aún, ¿para qué me pones una regla de un código que no existe? Me remites a unas reglas que no las encontré yo, al menos no las encontré yo. Totalmente de acuerdo. Bueno.
Bueno, ¿qué estaban pensando? Creo, así otra vez con mucho cariño para los legisladores, creo que estaban pensando cuando hablaban del secuestro en la disposición de 1066 del Código de Delitos Civiles, que ya está. En el código, en el proceso oral de arrendamiento se contempla la posibilidad que en aquellos contratos que se hayan otorgado escritura pública o ratificado firmas ante notario, desde el acto de notificación, si no acredita al arrendatario estar al corriente del pago de la renta, se le pueden embargar bienes. Creo que a eso se estaba refiriendo el legislador. De bienes bastantes para cumplir las pensiones y costas reclamadas. Creo que a eso, insisto, es una creencia. Lamentablemente no se los puedo asegurar, porque así como está la reacción, pues encontramos o entramos a temas muy discutidos en la práctica y seguramente se van a discutir en la práctica. Nada más que si este fue el caso, ese embargo desde luego solo lo puede ordenar un juez. Si voy con un notario, oye notario, embárgale bienes, para decir notario, yo no soy juez, eso lo tiene que hacer un notario juicio, entonces, o dos testigos, me llevo a dos testigos y que se queden embargados los bienes. Ojalá, ¿verdad? Entonces, una notificación extrajudicial, esto que estoy platicando, pues no jala. Solo podría hacerse si la notificación se hace ante juez y se cumplen los requisitos del 1066. Bueno, el primer paso de notificar. Dentro de esa notificación, dice la ley, que debo de invocar las causas de incumplimiento. Es decir, debo de incluir en la notificación las causas particulares del incumplimiento que dieron origen a la notificación, según se haya establecido en la cláusula rescisória o pacto comisorio. ¿Qué voy a decir en eso? Pues tengo que decir, como no me pagaste la renta, o como no hiciste esto, o no me trajiste la fianza, no la renovaste, etc. Te vengo a notificar la rescisión. Pero no es la rescisión, es el incumplimiento. Vengo a notificar el incumplimiento. ¿Qué sigue? El tercer paso es esperar el plazo para cumplir. O sea, imposible burla. Tengo que decírselo desde ahorita, ¿no? O sea, la ley me está forzando a notificar. Señor inquilino, buenas tardes. Aquí traigo un notario. Le vengo a decir que incumplió y es la obligación de pagar la renta y está vencido 2 meses de renta, ¿no? Entonces, no obstante, ¿qué harían ustedes? Y se los pregunto en buen plan. Si un inquilino les paga un mes, ¿se entiende? Dice, bueno, pues un mes lo aguanto, ¿no? O sea, es buena persona. Dice, aguántame, te aguanto. 2 meses, ya empiezan ustedes a decir, como que sí sé buena persona, pero a lo mejor no es tanto, ¿no? 2 meses. Sí, pero voy a confiar en que sí me va a pagar, porque ir a juzgados o a tribunales, pues ya es meterle billete, ¿verdad? Entonces me espero, para 3 meses, seguro ya van a decir, no, ya me está viendo la cara, ¿no? Y es más, desde el segundo mes van a decir, ya me está viendo la cara de menso, ¿verdad? Entonces, está bien que la tenga, pero pues que no me la vean, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo esta notificación? Si ustedes intentaran seguir este procedimiento, se van a enfrentar con que lo primero que tienen que hacer es notificar que incumplió. Y le estás diciendo, te notifico que tienes un plazo no menor de 10 días para cumplir. ¿Pero para qué? Si ya pasaron 2 meses, ¿no? O un mes. Ya pasó un mes y no me pagaste la renta mensual. Bueno, en lo que voy con el notario, en lo que hacemos el escrito, en lo que el abogado, no sé, ya pasaron 2 días, en lo que le notifico, ya pasaron 3, y tienes 10 días a partir de notificación para cumplir. Yo no quiero que cumplas, si no es ejecución forzosa, yo ya quiero que te largues, ya quiero que te salgas, ya quiero rescindir el contrato. ¿Para qué me dices? Si yo sé que incumpliste, ya no me interesa, ya no quiero tenerte como inquilino, quiero terminar y romper el contrato a través de la rescisión. Bueno, nuestro legislador dice, no, aguántate, no te enojes. Primero notifícale que tiene 10 días para cumplir. Lo que les estoy diciendo, si estoy notificando una rescisión es precisamente porque quiero rescindirlo, ya no lo quiero ver, no me interesa la ejecución forzosa, quiero rescindirlo. Entonces, imagínense, vengo, el notifico y el arrendatario paga. ¿Tienes 10 días para pagar? Sí, aquí está. Y los paga. Pero ya pasaron 10, o sea, ya está vencido los 2 días o 3 días en los que se armó la notificación, los 10 días para pagar y antes de que vence el día 10 pagan.
se pone al corriente, ching, no va a poder correr. Yo quería que se saliera, ¿no? Pero ya pagó. Pero es claro en ese sentido, o sea, decir, cumples y no opera la rescisión del contrato. ¿Cómo si es claro? Sí, o sea, no te lo deja como opción de, bueno, puedes terminarlo o no terminarlo, aun y cuando... Es que ahorita vamos a ver el paso siguiente, que es ahora si no cumpliste. Pero si sí cumples, ya no tienes el derecho a la rescisión, okay. ¿verdad? Es lo que te quiero decir, ¿verdad? Entonces imagínense que se va a estar, pero burlando el inquilino, ¿verdad? Y no hay tope. Y pago. O sea, no hay tope para que diga, bueno, no sé, a la segunda. No lo dice. ¿No? No lo dice, no hay. Entonces, imagínate que cada mes pues, se va a estar riendo. Tengo que hacer eso y tengo que estar pagando, ¿no? Para ir a notificar y ya cuando vayas a hacer, aquí te pago. Pues no, es una burla y lo peor es que está auspiciado por la ley. Esta es una burla de la ley. Son cómplices estos legisladores. Bueno, ahora sí. No, pero ahora sí no. No, hombre, estas son cosas maravillosas. Debo de indicar en la notificación, o sea, yo arrendador, el lugar de depósito de los bienes muebles que se encuentren en el inmueble arrendado. O sea, voy a decirle, señor inquilino, buenas tardes, te vengo a decirle que todo lo que está dentro, todo lo que está, todos sus bienes, por favor, sírvase a depositarlos en este lado. O sea, no se lo lleve a otro lado, aquí lo quiero, ¿no? Primero. Yo voy a señalar, yo he arrendado un domicilio, un lugar de algo que no es mío, o sea, no son bienes míos, son del inquilino, ¿verdad? Pero bueno, la ley me está diciendo, yo tengo que notificar y decir en dónde quiero que se lleven tus porquerías. Pues son tuyas, pues llévatelas, no me importa dónde te las lleves, llévatelas, sácalas, eso es lo que quiere decir, eso es lo que no lo dice. ¿No será como para poderle luego cobrarle ahí que sepa dónde están los bienes? No. Quisiera decirte sí, pero no. Bueno, imagínense, o sea, que con esto poco de motu propio, yo voy a recoger, oye, si no, yo te lo llevo y lo quito, pues ya lo quiero ver, me voy a acusar de robo, ¿no? Ahí voy a estar así, todo esposado, porque, no, pues es que esta cláusula, imagínense el MP, a los barros ahí del MP, no, señor, es que es una cláusula rescisoria, ¿cuántos muchos presos? Vámonos a la cárcel, ¿no? ¿Qué es eso? No me importa, vámonos, es delito, ¿verdad? Vámonos. Entonces, no es cierto, no puedo yo recoger de motu propio las cosas. O sea, eso no, si eso es lo que pretendía el legislador, no se puede hacer. Entonces, la pregunta es, si no señalo, porque es un deber otra vez, si no señalo en notificación el lugar en donde se deben de depositar los bienes, ¿es válida la notificación? Me está diciendo no. No, pues sí, sí, o sea, pues lamentablemente no puedo, lo van a controvertir en juicio. No es válida porque no señalaste el lugar para depositar. Yo sí quería salirme, pero como no me dijiste en dónde, pues no me salí, ¿qué crees? Aquí estoy, pues estoy, hasta que me digas, ching, te tenía que decir, oye, notario, vamos otra vez a notificar para decirle otra vez el lugar. Y ahí nos lo pasamos, ¿no? Jugando. ¿Sí me expliqué? Sí. Procedencia, ahora sí, ¿sí? Una pregunta, ¿y a costo de quién o quién tendría que pagar el costo de desplazamiento de los bienes muebles? Buena pregunta, no lo dice la ley. O si es una bodega. Si es una bodega de todo No, sí, los costos de mantener los bienes ahí. No, pero no va a pasar. O sea, ¿qué quiero decirte? No, o sea, ¿para qué o sea, de veras, es que está para el legislador, o sea, saca tus cosas. No me importa dónde te las, son tuyas, no son mías. Y no, o sea, pues a mí no me interesa dónde te las quieras llevar. Pero ¿para qué me obligas a poner un lugar? ¿Para qué me obligaste a poner un lugar? ¿Me estás legitimando para sacarlas y yo llevarlas? No, porque no me lo dice la ley. Entonces, si se me ocurre hacer eso, pues voy a estar cometiendo un delito. Entonces, no lo puedo hacer. Entonces, pues digo, no va a pasar. Lamentablemente no va a pasar. Bueno, entonces, imagínense que ya pasaron cuando menos los 10 días. Cuando menos los 10 días, que pues si fuera el arrendador y usted está metido en contrato, créanme que no le van a poner más de 10 días, que es el mínimo que marca la ley, para que cumpla. Ahora ya pasaron los 10 días para cumplir con la obligación y no la cumplió. ¿Qué creen que va a pasar? Ahora sí, va a proceder la lesión y tengo que hacer una segunda notificación.
Debo notificar la resolución a la contraparte ante fedatario público. Otra vez, pero ya me quitó los testigos y ya me quitó el juez. Ahorita vamos a comentar, ¿verdad? Y determinarse plazo para el desalojo. O sea, para la segunda notificación. Y ahora sí es en serio. Lo primero fue broma. O sea, por si tenía duda, ahora sí no tengo duda. No me cumpliste, ya salte. Y tienes 5 días, cuando menos 5 días, para salir, sacar tu chivas. Vámonos. Esa es la segunda notificación que tiene que hacerse con fedatario. Ahora sí ya procedió la notificación. Entonces, ¿qué pasó con la primera notificación? Pues fue una advertencia de juego. Entonces, realmente eso está hoy. Te notifico que incumpliste. Tienes 10 días para cumplir. Entonces, ¿para qué quieres la cláusula resolutoria? ¿Verdad? Entonces, para mí es un respiro que le estás dando al inquilino mañoso que va a querer agarrar tiempo, se va a colgar de esto, ¿verdad? O sea, va a burlarse del arrendador. Y de ahí la pregunta, ¿por qué una segunda notificación? Si yo tomo la decisión de, porque ese es el meollo de todo esto, rescindir el contrato de pleno derecho, sin necesidad de ir ante un juez, ¿para qué me fuerzas a hacer una primera notificación? ¿Por qué no desde la primera te notifico la rescisión y te doy 10 días para que desocupes? Ya, llégale. O sea, ¿para qué me das? ¿Para qué le diste un segundo chance para cumplir si estás en mora, ¿no? O sea, ya estás en mora, ya estás incumpliendo, pues ya, llégale, ya no te quiero ver, ¿verdad? ¿Por qué no indicar? Es lo que estoy diciendo, el plazo de desalojo desde la primera notificación. Ya, o sea, no perdamos tiempo, ¿no? La idea de la cláusula resolutoria expresa es agilizar los tiempos, ¿verdad? O sea, no irme a un tribunal y perder tiempo ahí 6 meses, un año, que gracias a Dios entiendo que ya se han cortado los plazos, pero antes de lograr el desalojo de un inquilino, pues te lleva 2 años, cuando menos. Ya con el proceso oral y con las nuevas reformas, pues se hace, creo, o entiendo que se hace en 6 meses, cuando menos. Al decir que tengo que notificar ante el fedatario, significa que me tengo que llevar al fedatario al domicilio de la persona. ¿Cuánto están los honorarios de un fedatario por acompañarme? ¿No valen como $2,500? Depende del notario, pero te cobran unos por hora y otros, pues depende. Si unos traen su cuota, por lo que me ha tocado ver, sí, y otros te cobran por hora. Y pues me tardo 3 horas, pues son 3,000 pesos, 5,000 pesos la hora. Hay notarios que pues mandan, no es cierto, más baratines y dicen, no, hombre, son 2,000 pesos, 3,000 pesos, ¿verdad? Pero hay niveles. No estoy hablando aquí con el... Sí, habla fedatario, correcto. 2 veces entonces se les 2 veces. 2 veces. Perdón, creo que es algo más. Pues lo de notificar, la segunda notificación es, supongo, bueno, tengo entendido que los notarios, bueno, la notificación que hacen los notarios, primero tienen que haber una notificación, ¿no? ¿Cómo? O sea, primero, bueno, en algunos estados se establece que para que el notario vaya a notificar, primero se debe haber hecho una notificación. ¿Judicial? Okay. No que sea judicial, pero sí notario. No, es la interpelación que haces directa, o sea, con el notario. Ok. Y eso es una. Perdón. Yo creo que ese plazo que estamos discutiendo aquí de por qué otorgar un plazo de 10 días o por qué implementar un proceso de 10 días de aviso, vaya, si lo ves del lado del arrendador, obviamente tú quieres que se firme el contrato, tú quieres que se vaya, pero hay muchas veces que estamos del lado del arrendatario. Sí, obviamente es un derecho que podemos tener, porque muchas veces la notificación de incumplimiento por parte del arrendador sí te dice, estás incumpliendo en esto, pero te dice es 10 días para que cumplas o aclares, porque muchas veces este incumplimiento no es concreto, cierto, puede haber confusiones, puede haber errores. Para eso están los Exactamente. Yo creo que esa es también la esencia, parte de otorgar esos 10 días de plazo arrendatario. A final de cuentas, todo esto que estamos viendo en la reforma no quiere decir que los legisladores encontraban el hilo negro de cómo hacerlo. Todo esto ya se hace, todo esto se establecen cláusulas, todo este proceso, las causas, las consecuencias, todo el mundo ya lo aplicamos, trabajamos con arrendamientos. Solamente como que están legislándolo y complicándolo más todavía. Totalmente de acuerdo. Y viene como una obligación también adicional, o sea, puede ser optativo el que tanto le metes a una cláusula. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ante una
un posible abuso del arrendador en la rescisión, pues por eso dice, si no estás conforme, vete a tribunales. Pero si yo fuera legislador, digo, no, si ya no tuviste, ¿para qué obligar a dar plazos? O sea, si ya al final del día no te vas a salir, o sea, si tú sientes que es injusta la rescisión, tú no te sales y vas a forzar al arrendador a que te demande judicialmente. Entonces vas a entrar a un proceso judicial en donde se va a discutir si realmente cumpliste o no cumpliste. Pero eso es un juicio, o sea, es un juicio, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Y esto se hace sin no es nuevo, ¿verdad? Es decir, lo hacemos, lo que dedicamos a esto, ¿verdad? No, y generalmente en los contratos inalagmáticos, cuando tú redactas tu cláusula de pacto comisorio expreso, generalmente ese plazo de gracia, porque es una gracia tácita la que se está reconociendo cuando dices, bueno, tienes tantos días a partir del incumplimiento para que aclares, ¿sí? Sin embargo, bueno, no obstante a un pago extemporáneo, pues hay un incumplimiento. El pago extemporáneo no se puede asumir como cumplimiento de la obligación, ¿sí? Entonces yo un poco pensando en lo que comentabas, Javier, es, oye, te doy una gracia, te notifico, vamos a suponer que pagues, ¿sí? Incluso con todo y mora, ¿sí? Entonces, incluso ese plazo es, en mi opinión, es para que pagues lo que ya estás vencido, porque lo debes, ¿verdad? Claro. Y para que desocupes. Debería de ser así, ¿verdad? Oye, no fue así, no hizo nada, porque eso es lo que va a pasar. El inquilino va a estar totalmente pasivo. ¿Y qué va a pasar? Pues que el arrendador va a tener que empujar, promover en juicio, el desalojo y el pago, a ver si tiene bienes con qué pagar. Para cobrarse, ¿verdad? Ese va a ser otro tema. Para eso los mandaron al depósito. ¿Verdad? Pero no son de él, porque debe decir, ¿y de quién son estos bienes? En su mafugada estaban pensando eso. Sí, otra vez más bonito, ¿no? Y también perfecto. Bueno, ¿hay algún legislador aquí presente? Bueno, si conocen a alguno, mándeselo esto, no digan la muela. Bueno, este es lo último que establece la reforma, 2384 bis 3, que dice que el interesado en la cláusula resolutoria tiene la facultad de solicitar a la autoridad judicial señalar bienes de la contraparte para que sea cumplimiento de las obligaciones contraídas. Si no me lo pusiera, ya lo tengo. ¿Cómo ya lo tienes? Pues sí, está en 1066, ¿verdad? El Código de Procedimientos Civiles. No porque me lo diga el Código Civil, con esta reforma pues, está diciendo lo que yo ya sé, ¿no? Y además se sale del plan original. ¿Por qué del plan original? Porque todo es fuera extrajudicial, no tener que ir a un tribunal. Y ya con esto me está diciendo, oye, te recuerdo que tienes el derecho a pedirle, sí, gracias, ya lo sé. Sí, gracias, por eso se procede el juicio procesal, ¿verdad? Civil. Ahí entonces dice el interesado en la cláusula resolutoria. Técnicamente, como estamos en un contrato bilateral, hay dos interesados. Sí. Entonces, el arrendatario pudiese solicitar a la autoridad judicial que el arrendador señale bienes para garantizar el cumplimiento. Podría darse el caso. Podría darse ese caso. O sea, yo no puedo hacer por ejemplo, por una mejora que se obligó a hacer una reparación que no hizo y el arrendatario tuvo que meter de su dinero una cantidad que le correspondía al arrendador pagarla, podría hacerlo. ¿De acuerdo a este artículo? Sí. El interesado se está refiriendo al perjudicado del incumplimiento de la obligación. Sí, efectivamente. Pero eso, aunque no te lo diga esto, o sea, es parte de, o sea, ¿qué te está diciendo esto? Ve y peléate, seas arrendatario o seas arrendador. Y cuando esté esa sentencia ejecutoriada, ejecutas embargando bienes, etc. A menos, y ese es el 1066, otra vez se lo vuelvo a repetir, este 1066, si tienen ustedes un contrato de arrendamiento ratificado ante el notario o bien otorgar escritura pública, pueden señalar bienes para embargo desde la notificación. Eso está bien, eso está bueno. Entonces, mi sugerencia hacia ustedes es que cuando tengan clientes que tienen arrendamientos valiosos o que sí son, imagínense de una viuda, ¿no? Que no tiene otro ingreso más que eso, pues protéjala. ¿Cómo la protegen? Pues váyanse con un notario a ratificar la firma porque eso les permite esta vía ejecutiva, ¿no? O sea, el embargo de los bienes, ¿no?
para garantizar el pago de las rentas vencidas y los gastos y costos. Ahí yo tengo una pregunta. O sea, ya hice todo el procedimiento de las notificaciones, etcétera. ¿En qué momento tendría que acudir al juez para pedirle que se señale bien dentro de... Buena tu pregunta. Si optaste por seguir este procedimiento tortuoso de cláusula expresa, pues espérate hasta que no te peló. O sea, no te hizo caso, le diste 10 días y se rió de ti, le dije, bueno, 5 días, ahora sí es en serio la rescisión y tienes 5 días y se va a seguir riendo de ti. Y vas a tener que ir a juzgado, o bien si vas desde un principio a juzgado. Si vas desde juzgado, si no, pues, ¿para qué? Mejor me voy directo a juzgado si me ahorro tiempo y dinero y esfuerzo. ¿Verdad? Bueno, conclusión. Pero no tienes que agotar. O sea, porque decía al inicio. Sí, eso, o sea, no tengo que agotar, tengo mis dudas. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque, o sea, para mí es opcional. Pero así como lo metió el legislador, sí, no me está ayudando. Me está como diciendo, entonces tengo que pactar y tengo que cumplir, tengo que notificar ante día juzgado. Podrían decirte los litigantes, pues sí, porque ya te lo está diciendo el código. Mi opinión no debería ser así, debería ser optativo e irte directamente al tribunal. Entonces, concluyendo, las conclusiones, sin duda, sí, no tengan duda, estábamos mejor antes. Así de plano, ¿verdad? No me ayudes, déjalo, estábamos bien, ¿verdad? Ya teníamos la tesis, la jurisprudencia, y como tú mencionas, oye, bien padre, redactamos los contratos y el ponerlos en el contrato, dices, no, hombre, tengo que ir al juzgado, sí, tienes que ir al juzgado, pero psicológicamente al inquilino, y si lo llevas con un notario, dices, ya no me puedo arrancar tan fácil, ¿verdad? Es cuestión psicológica. Entonces, ustedes cuando hagan los contratos, denle la formalidad de vida, vayan con un notario, y eso no es garantía de que no va a cumplir, pero por lo menos les hace convicción de que no están jugando, ¿verdad? Ya está el protocolo, sí. Entonces, ahora sí es en serio, ¿no? Entonces, la segunda, esta es una recomendación básica, no incluyen la cláusula resolutoria. Qué pena que se los diga, y vinieron hora y media a escuchar para decir que, o sea, está recomendándome que no le haga caso, sí. Les estoy recomendando que no incluyan la cláusula resolutoria expresa. Dejen el 1843, que es el pacto comisorio tácito. De tal suerte, ahora sí, si incumple el inquilino, pues me voy directo a tribunales y nadie me va a cuestionar si pacté o no pacté. Y si le di 10 días o no 10 días, o si 5 días, y que si se rió o no se rió. O sea, qué triste, ¿no? Qué triste que tengan que concluir y recomendarles eso. No pierdan su tiempo, porque el hacer todo este proceso les va a quitar tiempo extrajudicial y el judicial, para pues seguro les van a cuestionar la cláusula, seguro. Espérame, yo no quiero cuestionar la cláusula, yo lo que quiero es que te salgas y que me pagues. Yo no quiero ver si está bien o no, y si cumplí o no los requisitos que así de detalle me pusiste, latosamente, ¿verdad? Entonces, bueno, señores, pues con esto concluyo que esta reforma tampoco no es que sea panista, ¿verdad? Pero bueno, de veras se me hace insultante. No sé qué opinen ustedes, pero sí está de miedo. ¿Sí? Yo vengo de Quintana Roo, se usan lo que son los contratos transaccionales o convenios. Es totalmente diferente a lo que estoy viviendo. A ver, pero otra vez al principio. En Quintana Roo se usan los contratos transaccionales o convenios. Sí, aquí también está el convenio de transacción, que si es en juicio, pues se le conoce como convenio judicial, que al final del día, si es extrajudicial, es para prevenir un juicio. De hecho, el documento, antes de que existiera eso, hay una tesis que permitía pactar, la tesis del 2000, si mal no recuerdo, y era jurisprudencia, que si tú contenías, o sea, si pactabas la cláusula rescisoria y lo pactabas en forma de transacción, te ibas ya por la vía de apremio. O sea, ya no discutías si cumplió o no cumplió, o sea, ya vamos a ejecución de sentencia, porque tiene los efectos de una cosa juzgada, ¿verdad? Entonces, el requisito que te ponías antes es que se otorgara la escritura pública o ratificada ante el notario, que lo sigue haciendo y lo está haciendo, ¿no? Entonces, está bien, o sea, eso se vale, pero ahorita como está aquí en Nuevo León, a mí me da miedo.
O sea, yo no lo haría. O sea, no incluiría una cláusula resolutoria expresa en mis contratos. Así como está, no, ¿para qué? En lugar de ayudarme, pues me están perjudicando. Bueno, todos los consejos están yéndose a un futuro, pero ¿qué pasa si ya lo hicimos, si ya tenemos un contrato hecho, si ya está la cláusula y es un contrato que comenzó, por decir algo, en enero y todavía le falta el resto de año hasta el otro enero? ¿O qué va a pasar si tengo un inquilino desde hace 6, 7 años y ahora le voy a salir con que no siempre, ¿sabes qué vamos ahora de ahora en adelante? De acuerdo, a mí me renovas como lo pierdo sabiendo que es una joya de inquilino. Fíjate, una tu pregunta, no me fijé, no tuve la precaución de fijarme en el transitorio. ¿Algún transitorio esta reforma? Lamentablemente no te puedo confirmar, pero en mi opinión hay derecho adquirido, o sea, no puedo darle efecto retroactivo a esa reforma, ¿no? No sé qué haya dicho el transitorio, a lo mejor dice, esta reforma aplicará. No, pero no, es la parte de perjuicio. Pues, del 28 de marzo del 2018 al día de hoy, los contratos que has firmado en este año, del 28 de marzo al 15 de junio, que le hayas puesto la cláusula. Fuera de ahí no aplica. ¿Alguna otra duda? En el procedimiento de ejecución, para solicitar al juez que analice si convergen los elementos para que se utilice la cláusula de rescisión, evidentemente es como un procedimiento oral normal, es el mismo término para contestar 5 días, es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, como son todas las controversias, están, acuérdense que procesalmente hablando, aquí los gigantes no me dejan mentir, está el proceso oral y dentro de unos procesos orales o procesos orales están todas las controversias que nazcan de ahí se ventilarían. Contestación, procedimiento, todo es oral. Con todas estas posibles riesgos de la validez de la cláusula. Por eso no lo incluyen. Por eso estoy diciendo, no, váyanse mejor directo, está más rápido. Yo no lo he litigado, pero vale. Sí, según entiendo, están tardando ahorita de 6 meses, 8 meses en lograr un desahucio. Que está rapidísimo, porque antes el juicio escrito era 3 años, 2 años y se estaba burlando, ¿verdad? Y pues sí, sin recuperar la posesión, sin poder cobrarle a los gastos y costas, sin cobrar rentas, o sea, y así va a ser, o sea, así es la realidad. ¿Los contratos aquí no los ratifican en los juzgados, en lugar del notario? No es una forma válida, bueno, no es que no sea válida, bueno, no, tiene que ser ratificado ante el notario. Si incluyes la cláusula de antes, no, el contrato de arrendamiento basta con que fuera escrito, como lo veíamos al principio. A menos que fuera rústico, que tendría que ser así. Posiblemente como barra se podría proponer una reforma sabiendo todo esto. Derogar todo. Sí. Ponlo bien. O sea, yo lo que ¿sabes qué haría? La tesis jurisprudencial, pásale a las obligaciones. Que no sea exclusivo el arrendamiento, déjalo todo abierto, o sea, todos los contratos. Digamos hacer un código civil nacional. Sí, ese es el plan. Y procesal civil, ahí la idea es hacer un código civil nacional que está, los que son de Coahuila, no sé si de Coahuila, pero de Coahuila tienen un muy buen código, bastante buen código civil, entonces, si yo fuera, me traería el código civil de Coahuila, Nuevo León, tal y cual, está muy bien ese código, muy bueno. ¿Alguna duda? Muchas gracias.